un poco más acerca de lo que está ocurriendo y confirmar algunos de los datos que están apareciendo en los medios de comunicación, es que convocamos hoy a Pablo Pasternak, que es médico pediatra y se desempeña actualmente como médico pediatra de adolescentes de planta del Hospital Ricardo Gutiérrez. Por supuesto, él también es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andas? Hola Elena, ¿cómo estás? Yo bien, muy preocupado por la situación, por las últimas semanas de este brote importante que nos tiene muy preocupados. Así es, nos tiene preocupados a los médicos, nos tiene al personal de salud, por supuesto, muchísimo, y también a las familias, también a los chicos, las chicas y los adolescentes. Así que, ¿por qué no nos podés brindar un pequeño panorama acerca de la situación que estamos atravesando en este momento? Como todos sabemos, dado el incremento de casos, se tomaron algunas medidas restrictivas apuntando a disminuir la circulación, porque el virus no busca a las personas buscan al virus. ¿Y con esto qué quiero decir? Que lo que transmite el virus es el contacto estrecho de las personas, obviamente muchísimo más en lugares cerrados. Entonces hay que pensar que las medidas de protección pasan por el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de alcohol, el evitar los lugares cerrados, y pareciera que con el cansancio de la gente por este año transcurrido, este año largo transcurrido, donde pasamos por momentos de cuarentena severa, fuimos aflojando, la gente de alguna manera tomó una actitud un poco, a veces uno ve un poco relajada, con los barbijos, con los bares antes de que estuvieran estas restricciones, y esto la verdad que no ayuda en un contexto de tantos casos, donde además todos sabemos, y esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas, los terapistas, los epidemiólogos, los sociólogos, etcétera, que estamos al borde del colapso sanitario. Y esto es un tema muy, pero muy serio. Por eso tenemos que concientizar nosotros y a la población de cómo intervenir para que esto no sea mucho mayor de lo que parece ser. Situaciones que vos mencionás sobre el relajamiento que se ha producido en estos meses en el conjunto de la sociedad, y que eso ha favorecido evidentemente la mayor cantidad de contagios, ¿no? ¿Incluirías también el tema del comienzo de las clases, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el 17 de febrero? Yo, la verdad, no estoy convencido de que el inicio de las clases presenciales sea un factor determinante del aumento de los casos. De cualquier manera, en un momento de brote y de casos que no bajan prácticamente de 25.000 en el país, con el AMBA explotado de casos, me parece que las escuelas no son solamente los chicos en las burbujas que reciben los cuidados, los protocolos, que no dudo que la gran mayoría de los casos se cumplan, sino es la movilidad que provoca el llegar a la escuela, el uso de transporte público, y que además hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que por encima de determinados casos, el número de casos en el distrito donde estamos evaluando, es recomendable el cierre temporario de las escuelas como para disminuir el contagio. Claro. Estamos acá en la Ciudad de Buenos Aires con más de 3.000 casos por día, en la zona del AMBA, en la provincia, más de entre 10.000 y 15.000, o sea, que realmente son cifras muy alarmantes, y tampoco la presencialidad es todos los días, a toda hora, como era antes de la pandemia. Hay chicos que van una semana sí, una semana no, un día a la mañana, otro día a la tarde, un día presencial, otro día virtual. Entonces, me parece que no sería tanto lo que se resentiría la educación por periodos cortos de corte de la presencialidad respecto a seguir como estábamos desde el 17 de febrero. Esa es mi modesta opinión. Ahora, en relación a los casos que se están dando con niños y adolescentes, ¿qué nos podés contar? Aparentemente
pareciera como que hay un aumento de casos, pero hay un aumento de casos en total en la población, sí. No solamente en los chicos y adolescentes. Se nota mucho más evidente en los adultos jóvenes de 20 a 40 años, inclusive mostrando en algunos gravedad que no ocurría antes en esta población joven, muchos inclusive sin comorbilidades o sin enfermedades asociadas. Y esto también podría deberse al incremento y a la presencia en nuestro país de las cepas nuevas, claro, como la cepa de Manaus, la cepa de Río de Janeiro, la cepa británica, que hablan en principio también de una mayor contagiosidad. No está muy claro respecto a la gravedad, pero sí que son mucho más contagiosos. ¿Y qué hay en relación a esto de que los chicos no contagian? No, los chicos contagian. Realmente contagian, puede ser que contagien un poco menos, lo que sí, los chicos son mucho más asintomáticos. Entonces, de repente, un chico asintomático que tiene COVID, por lo tanto no está aislado, desparrama virus por todos lados. Claro. Esto no es culpa de nadie, es culpa del COVID, o sea, el COVID tiene este comportamiento. Claro. Entonces, salvo que haya lugares donde hay familiares enfermos, padres, por ejemplo, que se testea a los hijos, ya sea por test de saliva o por hisopado para ampliar el número de casos diagnosticados, los asintomáticos que no están en el contexto de familiares o convivientes enfermos quedan no diagnosticados y por lo tanto contagian un montón. Sí, está clarísimo lo que estás diciendo. ¿Qué nos podés decir sobre las internaciones que se están produciendo y los contagios que se están produciendo entre chicos y adolescentes? Porque la verdad que las informaciones en los diarios acerca de los chicos internados, por ejemplo, en el Gutiérrez y en el Garrahan, los más importantes hospitales pediátricos de acá de la ciudad, la verdad que son inquietantes, ¿no? Bueno, en realidad me parece que hay que aclarar esto porque para darle tranquilidad a la población, hay internados en ambos hospitales que son de baja o de mediana complejidad, no de alta complejidad y graves, o que estén en terapia intensiva. Tengo entendido al día de hoy que había 2 en el Gutiérrez y 3 en el Garrahan, pero hay que aclarar que estos pacientes no están internados en las terapias porque tienen COVID, están internados porque tienen enfermedades asociadas de gravedad, como enfermedades tumorales o enfermedades crónicas severas, que además se han contagiado del COVID y por lo tanto su sistema inmunológico, o sea, su sistema de defensa, está debilitado por las enfermedades previas, y esto hace que el COVID se comporte como una enfermedad grave que requiera cuidados intensivos y son pacientes que pueden tener un riesgo importante. Y por otro lado, los que están en salas generales no están para nada colapsadas. Puede estar la internación de estos pacientes, por lo menos yo sé que en el Gutiérrez no pasa el 20-25% del espacio que hay para estos pacientes, y en el Garrahan hay más pacientes, pero también hay más lugar para internar este tipo de pacientes leves o moderados. Entonces, yo llevaría tranquilidad para la población respecto a los pacientes pediátricos y adolescentes, pero pienso que no es lo mismo para la población adulta, como comenté antes, por la incidencia de pacientes más graves en población de adultos jóvenes, y ya de por sí la gente arriba de 60, que son los de más gravedad y seriedad, que prácticamente han ocupado o colapsado las camas de terapia intensiva de tanto el sistema privado y prácticamente también del sistema público. Creo que esto es un tema de alarma y que todas las medidas tienen que estar tendientes a disminuir en lo posible, a aligerar las internaciones, lo que va a aflojar y va a evitar que tengamos que elegir a quién atender y a quién no, lo que sería terrible. Estamos hablando con Pablo Posternak, él es médico pediatra y trabaja en el hospital Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué se debe hacer cuando un niño da positivo? ¿Lo mismo que con los adultos? Exactamente. Un chico que da positivo tiene que estar aislado de verdad. Obviamente, desde que comienza con los síntomas hay que tomar un periodo de 10 días de aislamiento total epidemiológico, y luego de los 10 días se considera que no contagia y de a poco puede recuperar sus actividades habituales. Exactamente igual que en un adulto, sin ninguna diferencia. Estos pacientes que están en el hospital, por ejemplo, internados, ¿qué pasa con ellos, con los padres, con las madres que pueden visitarlos, no pueden visitarlos? ¿Cómo es la situación? En realidad visitarlos no, salvo que sean muy pequeños, donde se internan junto con la madre, y bueno, la madre corre riesgo de contagio, pero hay chicos que no pueden estar solos sin un familiar a cargo, porque el daño es mucho mayor, el daño psicológico es mucho mayor. No es conveniente que estén solos chicos pequeños soportando esta enfermedad, obviamente, ¿no? Claro. Están aislados con algún familiar, padre o madre, o hermano mayor que los pueda acompañar. ¿Qué sugerencias le darías a la oyentada de este programa en estos días tan bravos, ¿no? Que aún no terminen? Yo creo que los padres que no están de acuerdo con limitar la presencialidad tendrían que entender que esto va más allá de las alteraciones del ritmo cotidiano de las casas, acostumbrados ya a ir a trabajar, acostumbrados a que los chicos vayan a la escuela. Hay que ser amplios, pensar en los otros, aceptar que por ahí tenemos que convivir con nuestros hijos en nuestras casas, y además ser creativos para poder compartir actividades con ellos, ver películas, salir al aire libre, que no está prohibido ni mucho menos, pero sí con distancia, con barbijo, espacios abiertos, pocas personas. Y la verdad que de esta manera vamos a lograr pasar este momento difícil, enfrentarlo de la mejor manera, y sobre todo pensar en los adultos mayores, en esos que están con mucho riesgo, en que hay vacunas, se está vacunando, pero obviamente no todo lo que uno quisiera, porque no hay vacunas en la Argentina, pero tampoco sobran en el mundo. Argentina es uno de los países que en proporción tiene más dosis que otros. Hay países que no han recibido ninguna vacuna. Entonces, en la medida que podamos seguir vacunando, vamos a ir logrando mayor protección, y con la mayor protección va a haber COVID, pero va a haber menos gravedad, y por lo tanto vamos a estar más aliviados con las camas y con las terapias intensivas, que obviamente, vuelvo a decir, están totalmente colapsadas, y los que están colapsados son los colegas, nuestros colegas intensivistas e internistas, que no paran de trabajar y no paran de atender y no paran de sacrificarse su tiempo libre para estar al pie del cañón, como están desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. Y creo que vale la pena no aplaudir a los colegas, sino admirarlos, reconocerlos, y además me parece reconocerlos en cuanto a sus remuneraciones en todos los niveles, ya sea a nivel público o privado, son de muy bajo nivel y no acordes a todo lo que están haciendo. Pablo Postanak, yo te agradezco muchísimo esta charla. También quiero llevar desde Sintonía Educar nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento al cuerpo médico, no solo del Gutiérrez, sino a tus compañeros en líneas generales, al personal de sanidad, como vos estás diciendo. Un reconocimiento enorme por el trabajo impresionante que están desarrollando. Sabemos que muchos de ellos han perdido la vida en esta pandemia. Sí, merece muchísimo más que un aplauso, un reconocimiento social, un reconocimiento también desde el punto de vista de sus remuneraciones y desde el punto de vista humano, ¿no? Con todo lo que están haciendo, y bueno, para sacarles el sombrero verdaderamente. Pablo, tenés acá un canal como para poder decir lo que ustedes consideren que sea necesario decir en los medios. Sí, decime. Te súper agradezco. No quiero dejar de reconocer no solamente a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, al personal administrativo, al personal de cocina, a todos. Esto es un equipo de salud. Uno solo no alcanza. Tenemos que estar todos juntos como hasta ahora, si no el resultado
no se logra el objetivo que es cuidar la salud. Gracias por la invitación y estoy a disposición para cuando necesites. Pablo Posternak, te agradezco muchísimo esta conversación acá en Sintonía Educar.